Estamos aquí con María Ángeles Herrero Uña, doctora en Historia, que nos va a hablar sobre la Ilíada. ¿Sabe usted quién escribió la Ilíada? Bueno, muchas veces se ha cuestionado la autoría de esta obra, tanto de la Ilíada como de la Odisea, pero parece ser que fueron escritas por el gran poeta del mundo clásico, Homero. ¿Qué características tienen los personajes de la Ilíada? El personaje más importante de toda la obra es Aquiles. Es un héroe que se caracteriza por su enorme fuerza y porque nunca era derrotado por ningún guerrero que osase desafiarlo en combate. La leyenda cuenta que cuando Aquiles era tan solo un niño, su madre lo sumergió en el río Estige y lo hizo mortal, en la laguna Estigia. Sin embargo, esta olvidó meter en el agua el talón por el que lo sostenía, y de ahí la invulnerabilidad del héroe griego, que se desvanece cuando es herido justamente en el talón. Héctor, otro de los personajes principales, es el mejor guerrero del bando troyano y el comandante de las fuerzas que defienden la ciudad de los griegos. Durante la batalla, Héctor mata a Patroclo, amigo íntimo de Aquiles, y por ello el héroe griego decide vengarse y mata a Héctor, humillándolo posteriormente al arrastrar su cadáver por todas al exterior de las murallas de Troya. Frente a la cólera desenfrenada de Aquiles, encontramos en Héctor un guerrero fiel, ¿no? Entregado a la protección de su ciudad. Otro de los personajes es obviamente Paris, hermano de Héctor. Es en el fondo el desencadenante de la guerra de Troya, que es el quien se enamora perdidamente de Helena, la mujer de Menelao, rey de Esparta. Paris decide huir llevándose consigo a Helena de Troya, lo cual desataría la ira de Menelao. Por otra parte está Agamenón, que es el rey de Micenas, principal jefe del bando griego en la guerra de Troya. Es un guerrero egoísta, su ego hace que tenga varios enfrentamientos directos con Aquiles, que es su mejor soldado. Está también Menelao, que es el hermano de Agamenón. Junto con él reúne a su ejército para marchar sobre Troya y recuperar a la mujer, ¿no? A Helena. Y por último, entre los más destacados personajes, también tendremos, como no, a Helena, la mujer de Menelao. Cuenta la leyenda que la diosa Afrodita sentía celos de la belleza de Helena y por ello hizo que Paris se enamorase de ella y huyesen junto a Troya, razón por la cual comenzó la guerra. Simboliza Helena, en la figura de una mujer, el devenir desastroso de la ciudad de Troya y de todos los troyanos. ¿Por qué fue provocada la guerra de Troya? Parece ser que todo comenzó con una predicción que vaticinaba la destrucción de Troya por culpa del nacimiento del príncipe Paris. En un banquete de bodas se había invitado a todos los dioses, a todos menos a la diosa de la discordia, que era Eris. Esta había dejado una manzana de oro con la inscripción de "para la más hermosa", hecho que produjo una disputa entre a quién estaba refiriéndose, ¿no? Afrodita, Atenea, Hera. Paris tuvo que decidir a quién correspondía ese honor de la más hermosa y entregó la manzana a Afrodita. La diosa, asimismo, le premia con el amor de la más bella de las mujeres, que era Helena. El rapto de Helena fue lo que desencadena directamente la guerra de Troya. ¿Por qué es considerada una obra tan importante? La Ilíada entraña un valor histórico, literario, educativo, moral. Como obra histórica hay que tener en cuenta que relata sucesos considerados dignos de memoria, es decir, hechos memorables, relevantes. Como obra literaria tiene la cualidad de la sobriedad, hay ausencia de sentimentalismo, pero sí que hay imaginación y pasión. Es una obra hecha no tanto para ser leída, sino para ser contada. Es como se concibe la épica, es una poesía hablada o recitada, en contraposición, por ejemplo, a la lírica, que era cantada, o a la dramática, que era representada. Por eso la épica es la poesía que Homero y todos los clásicos en general utilizaron para contar las hazañas de los héroes. La Ilíada representa una memoria colectiva que aúna las hazañas de grandes hombres, pero no solo centrados en la empresa militar que representa el asedio de Troya, no. La Ilíada cuenta mucho más.
Cuenta el contacto entre hombres y dioses y sugiere el ideal de héroe que persigue honor y gloria. En la narración de sucesos de la Ilíada se cuenta básicamente cómo un hombre, Aquiles, debe convertirse por designio divino y voluntad propia en héroe y cómo para lograrlo se ha de enfrentar a todos los sucesos que el libro va narrando y finalmente debe morir para poder vivir eternamente. Tiene un valor educativo y moral porque ofrece modelos de conducta, prototipos a la que los hombres y mujeres de la antigua Grecia buscaban parecerse. Hay que tener en cuenta que es en Grecia donde nace el ideal educativo y fueron los poemas homéricos en general, tanto la Ilíada como la Odisea, fueron considerados como objetivos de la educación griega, teniendo en cuenta las virtudes y los ideales que se ensalzaban. Fueron utilizados durante muchísimo tiempo como principios didácticos y morales. ¿Sabe usted algo de la guerra de Troya? En la guerra de Troya pues se entremezcla la mitología y la realidad de tal manera que a veces incluso es difícil saber qué hay de verdad y qué hay de mito en toda la historia de la antigua Grecia y más concretamente la guerra de Troya. Sí que sabemos que Troya fue una de las ciudades más importantes de la antigüedad, que está situada en lo que sería actualmente una de las zonas marítimas de la costa de Turquía, situada en una situación totalmente estratégica, puente entre Oriente y Occidente, y un lugar de paso para las mercancías que eran transportadas y se vendían al continente europeo. Hasta principios del siglo XX se pensó que Troya era una ciudad mitológica y que por lo tanto no había existido. Sería ya a mediados del siglo XX cuando se lograron rescatar unas ruinas de lo que en un día pudo ser Troya. Y fue entonces cuando la comunidad científica se empezó a cuestionar ese relato de la guerra de Troya que podría ser cierta. Sea como fuere, el origen de esta guerra, de este conflicto, provenía del terrible odio que los griegos o los aqueos así eran llamados en la Ilíada, tenían por los troyanos. Y este odio estuvo generado por el rapto de Helena, esposa del rey espartano Menelao. París, el hijo del rey de Troya, había llevado a cabo el rapto, ¿no? En suma, la guerra, y así comienza el libro, con un enfrentamiento entre todas las ciudades que en ese momento pues estaban situadas en el mar Egeo. Vamos a ver, ahí fue una guerra entre los troyanos y los griegos, efectivamente. Y fue por el afán de poder, todo. Todas las guerras traen el afán de poder. Sí. Y eso conlleva el pegarse unos con otros, matarse, como queráis decirlo. Porque Helena era mujer de un hermano de Agamenón, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Menelao era su marido, ¿no? Y se la llevó París, que era era troyano, y se la llevó porque estaban enamorados, ¿no? Y nada, y por eso hubo guerra. Fue conquistar la ciudad, ¿no? Por ella, ¿no? Sí, al final algo así pasó. Sí. No. Sí, por el enfrentamiento entre ¿quién? No, tú sabes. No, entre troyanos y otros que no me acuerdo, pero sí. Por el matrimonio de alguno de los héroes. Sí, algo sí. Yo, bueno, lo tendré olvidado, pero algo sí. Nada, es un libro épico de los griegos antiguos. Pues narra, me parece, Ulises, narra Ulises que tuvo La Ilíada y la Odisea, ¿no? Homero, ¿no? No. Homero. Sí. Yo lo sabía, ¿eh?